El endemoniado Fondo Monetario Internacional. Seguramente hoy le van a dar durísimo. Por lo menos uno de los analistas le va a dar durísimo al fondo. Ya lo sé. A ver, vamos a saludar a los analistas el día de hoy para hablar del tema económico. Están ambos por Zoom. Gabriel Espinosa, analista económico. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Y también está con nosotros a través de Zoom Juan José Bedregal, también analista económico. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Soraya, muy buenas noches, Jorge Luis. Qué gusto estar nuevamente en Fuego Cruzado. Muchas gracias a ambos. A ver, empezamos contigo, Gabriel. A ver, han salido varias cosas. Un artículo de Bloomberg hace un par de horas, hace unas 3 horas, habla de una bomba de tiempo para el siguiente gobierno porque básicamente el actual no, según Bloomberg, no ve que pueda hacer algunos cambios. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional del 15% de la inflación, 15.1%, y el índice del precio del consumidor a 15.8% que podría subir. Se bajó la previsión de crecimiento. La bajada crediticia de Moody's, que lo hemos visto al ministro de Economía lamentando que esta entidad no haya considerado que se está pagando la deuda, que dicho sea de paso, a partir del próximo año, según dice Bloomberg, el servicio de deuda va a subir a unos 650 millones, que hay que empezar ya a amortizar el capital. Todo esto ante un escenario en el que podría venirse un incremento salarial. ¿Tú crees que eso le ponga incluso más presión a este dato? Sí, evidentemente, bueno, primero señalar la coincidencia de prácticamente todo el mundo respecto a el agotamiento del modelo económico boliviano, o lo que se llamó en algún momento el modelo económico boliviano, que no fue más que aprovechar condiciones externas, pues tomar dólares de la explotación de gas sin reinvertir y evidentemente pues ajustar ciertas variables macroeconómicas como el tipo de cambio, fijándolo para poder permitir una expansión del consumo. Todo eso ya no es sostenible, el mundo ha cambiado. La revisión que hace el FMI en este informe que ha presentado ahora en abril es una revisión masiva, es decir, todos los países del mundo han recibido revisiones, pero en el caso boliviano, pues esta revisión ha sido todavía peor precisamente por este factor, el hecho de que Bolivia sigue gestionando, por lo menos las autoridades bolivianas intentan seguir gestionando la economía como se hacía en el pasado cuando el entorno ha cambiado completamente. Yo te diría que varias de las previsiones que habrían salido, complemento todo lo que tú señalabas con la previsión del Banco Mundial, que señala para Bolivia un crecimiento del 1.2%, un poquito más optimista que en el caso del FMI. Yo te diría que todas esas previsiones son todavía optimistas. Y te doy dos datos. Si uno mira, por ejemplo, el crecimiento señalado por el FMI, 1.1, o el crecimiento señalado por el Banco Mundial, 1.2% para el 2025, y uno toma en cuenta que la población está creciendo a un ritmo de 1.3, 1.4% por año, significa que el PIB per cápita, el pedacito de torta que nos va a quedar a cada uno de nosotros al final del 2025, se va a reducir. Es decir, Bolivia en términos de ingreso per cápita va a tener una contracción el 2025. Entonces, evidentemente el gobierno va a tratar de señalar que esta es una economía que todavía crece, pero hay crecimientos que no alcanzan y este es uno de los casos. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que estamos en un periodo inflacionario, es decir, mientras la economía se contrae y deja de producir, al mismo tiempo los precios suben. Lamentablemente esto tiene que ver con gran parte de la gestión macroeconómica del gobierno, y cierro con esto, y hoy día el gobierno ha encontrado una válvula de escape en señalar, por ejemplo, como uno de los posibles culpables de la aceleración de la inflación a quienes están reclamando incrementos salariales. El principal responsable hoy día del proceso inflacionario que vivimos tiene nombre y apellido y se llama gobierno central. Pónganle luego los responsables, Luis Arce, Marcelo Montenegro, cualquier autoridad del área económica.
gran parte del financiamiento del gasto público excesivo que hoy día tenemos, gran parte de la negación que nos ha llevado a este desarreglo cambiario que genera más costos para el importador y para el productor, vienen de acciones que ellos llevan adelante. Por lo tanto, yo te diría que la discusión hábilmente llevada desde lo comunicacional por el gobierno, que se ha centrado en esta disputa entre el trabajador y la inflación, en realidad debería ser una discusión muy, muy simple. Aquí el gobierno tiene que cortar sus gastos porque si no, la inflación va a seguir comiéndose el poder adquisitivo de los asalariados, cosa que está sucediendo y es innegable. Juan José, a lo largo de la historia, ¿estas predicciones de todas estas entidades han sido certeras, así 100% certeras, o cuál es el margen de error, o realmente están muy lejos de la realidad? Bueno, sobre las proyecciones que realizan los organismos internacionales hay que entender que son justamente eso, previsiones, son proyecciones. Los organismos internacionales tienen modelos en base a los cuales proyectan las variables macro de los distintos países. Ahora, cualquier economista va a saber que la proyección depende del modelo que utilices para proyectar. Por lo tanto, siempre hay un margen de error. Por supuesto, ninguna proyección le acierta 100% a la realidad, por muy sofisticados métodos que tengamos en econometría, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la tendencia en los últimos años? Los organismos internacionales normalmente sí le dan una proyección a Bolivia en las variables de crecimiento, por ejemplo, y Bolivia supera generalmente esas previsiones. Un año en el que le han dado a Bolivia una proyección de crecimiento del 3, Bolivia ha crecido 4. Al año siguiente le han dado 2,5 a Bolivia, Bolivia ha crecido 3,5. Este último año igual se ha verificado un crecimiento por encima de las proyecciones internacionales. Ahora nos bajan a un 1,1 y bueno, cabe esperar, por supuesto, que la economía boliviana se vaya a desempeñar con esa tendencia un poco mejor de lo que hablan las proyecciones. Por supuesto que no podemos asumir que este año Bolivia va a crecer un 5, un 6%. Ya quisiéramos todos que sea así. Hay una consecuencia y quiero hacer énfasis en esto. Los informes que están publicando los organismos internacionales y las calificadoras, que son entes privados, hacen énfasis en algo muy importante, la variable de la gobernanza. En una entrevista pasada ya hemos establecido, por ejemplo, que la probabilidad de default en la economía boliviana es baja. Lo que sí se encuentra en la mayoría de estos informes es una crítica a la gobernanza interna, es decir, la capacidad para implementar políticas económicas. Y es ahí donde tenemos que mirar al sector político. Son 3 años seguidos de bloqueo legislativo a cuanta medida de política económica se lleve a la Asamblea. No digamos solamente créditos internacionales. Cuanta medida económica ha ido a parar a la Asamblea Legislativa ha sido frenada por motivos políticos. Y esto introduce, por supuesto, una variable de incertidumbre dentro de la economía. Cualquier regresión, cualquier modelo que incluya la gobernanza en el comportamiento del crecimiento económico va a encontrar una relación directa. A mayor gobernanza, una mejor gobernanza, mayor crecimiento económico. Si empeora la gobernanza del país, por supuesto que eso se va a traducir en un menor crecimiento. Bien. Gabriel, ¿tú consideras que es baja la posibilidad de un default en la deuda? Lo hemos visto al ministro Montenegro en el canal estatal este fin de semana, y él manifestaba que es injusta la forma en la calificación, la forma en la que está midiendo Moody's en este caso, que era la noticia que se había dado a conocer, porque no se estaba considerando el cumplir con el servicio de la deuda externa. Al mismo tiempo no se estaba considerando todas las acciones de mantener con relativamente normalidad la dotación de combustible, y al mismo tiempo que esto no se haya, digamos, disparado a unos niveles de una hiperinflación, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta posibilidad de un default? Y por cierto, el dato también, ¿no?, de las reservas internacionales, que estas se han quedado en 2.300 millones de dólares. No es que ha habido una baja muy grande, si bien la parte líquida
de dólares está mucho más mermada, pero no ha habido, digamos, un declive importante. ¿Qué te dicen a ti estos datos que el ministro dice que no se consideran en los análisis e informes? Bien, a ver, parto con un paréntesis breve sobre lo que Juan José mencionaba y creo que es importante lo que decía. Las proyecciones evidentemente no están destinadas a cumplirse exactamente. Sin embargo, si miramos en la última gestión de gobierno, en la de Luis Arce, el gobierno se ha equivocado mucho más que que los organismos multilaterales. Te doy dos ejemplos. El 2023, el gobierno decía que íbamos a crecer un poco más del 5%, 4,8%, mejor dicho. La economía creció al 3,1% y todos los organismos multilaterales en promedio habían dicho que el 2023 íbamos a crecer al 3%. Es decir, en términos de error, el gobierno, con toda la información que tiene y supuestamente con funcionarios que son muy hábiles, se equivocó en más del triple de lo que se equivocaron los organismos internacionales. Para el 2024, los organismos internacionales preveyeron o proyectaron, mejor dicho, un crecimiento de Bolivia de cerca del 2%. Lamentablemente, el INE brilla por su incapacidad y su ineficiencia, mientras en el resto de los países de la región ya tenemos datos, por ejemplo, de febrero. El INE todavía está procesando los datos del último trimestre del año 2024. Sin embargo, con los datos que tenemos del 2024, queda muy claro que tendría que haber pasado un milagro en el último trimestre para que Bolivia supere el 2% de crecimiento del PIB. ¿Cuánto proyectaba el gobierno? 3,8. Por lo tanto, el error del gobierno es francamente vergonzoso y eso obviamente está gestionado, viene en realidad de una pésima gestión de las variables macroeconómicas y el uso o el mal uso de estos modelos, como bien mencionaba Juan José. Ahora, el ministro ha salido a decir que Bolivia está pagando y que gran parte de estas calificadoras, que dicho sea de paso, que Moody's nos haya rebajado de calificación, no es novedad. Es una noticia, sí, pero no es ninguna novedad porque fue la última en rebajarnos la calificación. Ya veníamos con dos rebajas anteriores de las dos grandes calificadoras de riesgo. El ministro dice que es injusta y que es pues infundada, dado que Bolivia ha estado pagando, pero como tú bien has mencionado, Jorge Luis, a principios de marzo fue el propio gobierno que nos dijo a los bolivianos que estábamos en una situación en la que teníamos que elegir si pagábamos la deuda externa o comprábamos combustibles, porque ya no teníamos la liquidez suficiente en dólares para hacer frente a nuestras obligaciones. El gobierno había decidido pagar la deuda externa, pero sacrificó pues la provisión de combustible. Recuerden ustedes que el presidente de YPFB decía que apenas se podía lograr cubrir el 80% de la demanda necesaria para mantener a Bolivia funcionando, y eso evidentemente pues es una señal muy clara de iliquidez y de incapacidad de pagar. Puede ser que esta vez hayan decidido pagar la deuda externa, pero está claro que están dejando pasivos sin pagar. Te pongo otro dato que también fue público. Bolivia no puede pagar la cuota a las Naciones Unidas y por lo tanto ya no tiene derecho a voto. ¿Cuánto es esa cuota? $700,000 por 2 años. Imagínate tú el grado de iliquidez que tiene Bolivia si no puede pagar una cuota de apenas $700,000. Para un país eso es prácticamente nada. Entonces, independientemente de que las reservas contablemente hayan subido porque el oro se ha valorizado y porque el 98% de nuestras reservas son oro, está claro que Bolivia ya no tiene la capacidad en el flujo, en el ingreso de dólares suficiente para cumplir con todas sus obligaciones. Ese es el gran problema. Puede ser que sigan insistiendo en pagar deuda externa, lo cual no es lógico, dicho sea de paso. Hoy día el gobierno, si fuera coherente, estaría iniciando procesos de reprogramación de deuda. Como cualquier familia, cuando uno no puede pagar por cualquier motivo, si uno va al banco y reprograma la deuda, pues alivia ese flujo y puede empezar a reordenar las cuentas. Obviamente esto el gobierno no lo quiere hacer porque la única salida que encuentra el gobierno es asumir más deuda.
¿Por qué? Porque al final del día no tiene la capacidad necesaria para enfrentar la situación y mover, digamos, el enfoque de su política económica, ¿no? Entonces, en gran medida, los argumentos del ministro, en realidad, más que argumentos técnicos, ya son pretextos. Y cierro con esto último que también mencionaba Juan José. Es cierto, la Asamblea no ha aprobado un montón de normas que han mandado desde el gobierno, pero esa es la política. La política se tiene que hacer de dos lados y el gobierno ha mostrado una absoluta incapacidad para gestionar acuerdos en el Congreso. Todos los gobiernos del mundo tienen problemas o tienen oposición en el Congreso. Solamente gobiernos incapaces, y eso lo señalan gran parte de los informes, gobiernos incapaces de hacer acuerdos llegan a una situación como la que tenemos hoy día en Bolivia, donde el Poder Ejecutivo no habla con el Legislativo y viceversa. Entonces, si hay alguna culpa del Poder Legislativo, pues evidentemente puede ser así, pero esa culpa también está compartida con un gobierno que es incapaz de hacer política, que para eso está, de hecho, ¿no? Bien, gracias. Perfecto. Juan José, creo que es importante la réplica. ¿Lo escuchamos, por favor? Bueno, me quedo con algo muy importante. Por ejemplo, don Gabriel Espinosa no ha referido nada a la probabilidad de default. Por lo tanto, estamos hablando de que sí es baja la probabilidad de default y eso lo muestran los datos. El país ha pagado 1.200 millones de dólares en servicio de la deuda y el servicio de la deuda del próximo año, por lo tanto, también está, no es una elevación demasiado alta como la que promueve Bloomberg. También ha hecho referencia a las reservas en oro y hay que destacar algo, que las reservas se han estabilizado porque llegaron a un pico inferior de 1.600 millones de dólares y estamos por los 2.300 y esto se debe a la última norma que ha aprobado la Asamblea antes del bloqueo legislativo, que es la ley de compra de oro, la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales. Ahí podemos ver un caso, por ejemplo, en el que si las medidas económicas no hubieran sido frenadas por la Asamblea Legislativa, tendríamos una mejor situación económica. Nuevamente, esto es economía institucional. Este enfoque ha ganado el premio Nobel el año pasado. Mayor gobernanza es mejor desempeño macroeconómico. Y llama la atención poderosamente también que se sugiera al país reprogramar deuda, lo cual a nivel internacional se conoce como un default parcial. Por lo tanto, para evitar caer en default, estamos recomendando caer en default parcial. No van por ahí las soluciones, no son los enfoques adecuados. Yo creo, sobre todo, que hay que enfocarnos en un enfoque más, por supuesto, institucional, porque estamos viendo que no es una cuestión de modelos económicos. Si entra un gobierno que liberalice la economía o que intente liberalizar la economía a fin de año, se va a encontrar también con una asamblea fragmentada y probablemente dividida que también le va a dificultar la gobernanza. Por lo tanto, ahorita el problema es institucional, gobernanza al interior del órgano legislativo y podemos apostar, gane quien gane las elecciones de agosto, no va a haber gobernanza a largo plazo por la fragmentación de la Asamblea Legislativa y eso es algo que juegan los actores políticos. No solo juega el gobierno no juega solo en la cancha política, la oposición también juega y puede jugar a bloquear como puede jugar a pactar. ¿Quieres acotar algo, Gabriel? No, simplemente que parece que Juan José no entendió. Cuando le dije y les digo a ustedes también que el gobierno ya a principios de marzo nos dijo que era incapaz de cumplir con todas las obligaciones, ya nos anunció que pues la probabilidad de default es alta. De hecho, hay acreedores, y Juan José lo conoce, por ejemplo, los traders de combustibles, que tienen una deuda acumulada. No se refleja como deuda externa por la contabilidad que tenemos, pero ahí hay una obligación que tiene el gobierno que no está cumpliendo. Veremos qué sucede con las operaciones que se le ha hecho hacer a la gestora con los bonos soberanos, que son estos bonos que han comprado con los recursos de los aportantes a los fondos de pensiones para poder alimentar estas reservas que
dice Juan José que se han mantenido. Recuerden ustedes que en mayo del año pasado la gestora le daba 200 millones de dólares al Banco Central en bonos que luego entraron a las reservas y que luego han desaparecido, porque eso era liquidez y ahora no existe esa liquidez. Entonces, en gran medida lo que sí tenemos es un momento de serio ya de agotamiento de recursos. Aquí también algo importante, quien sabe de finanzas, y de hecho no hace falta tener ninguna formación grande en finanzas. Quien hace un negocio, quien vende caramelos en la esquina, sabe que si se queda sin liquidez, perdón, no importa la cantidad de patrimonio que tenga, va a quebrar. Y el ministro en los últimos años ha venido diciendo que Bolivia solamente tiene un problema de liquidez, como si eso no fuera un gran problema. Tenemos un gran problema. Y te vuelvo a poner el ejemplo. Si la persona que vende caramelos en la esquina se queda sin liquidez, no va a poder reponer los caramelos que vende en la esquina y por lo tanto va a tener un problema muy serio en casa. Por mucho que tenga una casa gigantesca, vehículos y muchos activos que no son líquidos. Lamentablemente parece que en el gobierno no se entiende mucho de este tipo de criterios. La reprogramación es algo muy útil y de hecho se lo han sugerido un montón de organismos multilaterales, bancos de inversión. ¿Por qué? Porque necesitamos aliviar el problema de liquidez que tenemos. Y hoy día, como lo dice el propio gobierno, la carga de la deuda externa, que dicho sea de paso, ha sido contratada por el ministro Luis Arce sin tomar en cuenta cómo se iban a acumular estos vencimientos, pues es muy grande. Por lo tanto, hay que reprogramarla. Por favor, una locución más de tu parte, Juan José, para cerrar esto, por favor. Ya que entramos en cuestión de dinámica de la deuda, hay que tomar en cuenta que claro que no es irrelevante la liquidez, eso es algo fundamental, pero en sostenibilidad de la deuda son tres los temas. No es solo la liquidez, es la solvencia y es la sostenibilidad misma. Por lo tanto, no se puede superponer un enfoque sobre el otro. La solvencia es algo que ahí está. Por supuesto, es ratio deuda-PIB, es menor al 25% del PIB, eso no se puede negar. Por otro lado, es curioso que se refiera a las compras de combustibles como parte de la deuda o se quiera gambetear para que eso entre como parte de la deuda, cuando la contabilidad misma de la deuda, no solo en Bolivia, cualquier manual del FMI de balanza de pagos hay que revisar. Las obligaciones se contabilizan en el mediano y largo plazo. Las operaciones de corto plazo, como lo es este tipo de compras, importaciones, ya las realice el Estado, las realice el sector privado, no contabilizan y no es lógico que se contabilicen. De todos modos, nuevamente incido en algo importante. La deuda no es un problema en el momento actual. Los ratios tal cual están lo demuestran. El 24,4% del PIB y en descenso, en una tendencia decreciente desde 2020, cuando el gobierno de Yanine Áñez recibió el instrumento de financiamiento rápido del FMI, se elevó la deuda por encima del 33% del PIB, y donde don Gabriel era miembro del directorio del BCB, que fue quien contrató esa deuda, ¿no? Entonces ahí hay que ver quiénes dejaron un ratio de deuda elevado y más bien cómo está ahorita un ratio de deuda más bajo. Esos son lo que muestran los datos. Nuevamente incido en algo fundamental. Las causas de la situación actual están en un contexto institucional. La gobernanza no ha mejorado en los últimos 3 años y ya he lanzado la apuesta y podemos apostar lo que quiera con don Gabriel. El siguiente gobierno que venga no la va a tener mejor en cuestión de gobernanza y con el efecto de gobernanza sobre el PIB y las variables macro no se va a ver un mejoramiento del sistema macro si no se incide en la variable política, que es ahorita la clave, porque la falta de gobernanza, la discusión política, la inestabilidad política introduce incertidumbre a los agentes económicos. Yo estoy haciendo énfasis en este tema. Las expectativas de los agentes económicos dependen de esto y con un clima de baja gobernanza, elevada incertidumbre, lo que se está teniendo es expectativas negativas y las expectativas se retroalimentan. Eso lo sabe hasta el economista más obtuso. Perfecto, quiero agradecerles a ambos. La verdad es que ha sido muy interesante su intercambio y además quiero agradecerles la cordialidad
a excepción de un par de ataques por ahí. Pero bueno, gracias Gabriel, gracias Juan José. No, como siempre, Gracias, hasta una tanto próxima por- oportunidad. Chao, muchas Buenas gracias. noches. Qué interesante y qué importante es ver las perspectivas, ¿no? Hay realmente posiciones diferentes ahí, pero Ambos lados de la moneda. sí, Sí, muy sí. interesante. Muy bien. Realmente he quedado muy satisfecho con este diálogo.